Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de la materia de física, ¿no es cierto?, de nuestro preu José Carrasco Tapia. Y en el día de hoy vamos a ver entonces el tema de ondas. Y queríamos partir con una pequeña frase que dice: ¿por qué sentimos todo lo que sentimos? Una pregunta en realidad era. Ojalá después del video podamos responderla. Entonces, partamos. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que viaja a través del espacio o de un medio elástico, transportando energía, sin que haya desplazamiento de masa. Ya, es importante eso. Una onda transporta energía, ¿ya? No masa. Y las ondas se pueden clasificar de muchas formas, según los siguientes criterios: medio de propagación, dirección de propagación, número de oscilaciones, dimensiones de vibración. ¿Ya? Entonces procedamos a clasificar las ondas según estos parámetros, ¿ya? Según el medio de propagación, se encuentran las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, ¿ya? Las ondas mecánicas son aquellas que requieren un medio material para poder propagarse. Es decir, necesita que haya partículas para poder propagarse, necesita que haya aire o agua o algún sólido. ¿No es cierto? El ejemplo es el sonido, las ondas de agua y las ondas sísmicas. Estas ondas no pueden propagarse en el vacío, porque necesitan sí o sí un medio material que las permita propagarse. ¿Ya? Y las electromagnéticas, lo contrario, es que no requieren un medio material para poder propagarse, o sea que pueden viajar en el vacío. El ejemplo de esto sería la luz, el típico ejemplo, ¿no es cierto? La luz no llega del Sol, tiene que viajar desde el Sol hasta la Tierra, y entre medio del Sol y la Tierra hay prácticamente vacío, no hay nada. Entonces, ¿cómo lo hace la onda para viajar? La luz sí puede viajar porque es una onda electromagnética. Las ondas de radio también pueden ser los rayos ultravioleta, los rayos X, la radiación gamma y así. Hay un montón de ejemplos, pero todas son ondas electromagnéticas. Ya, entonces las ondas mecánicas más o menos se ven de este estilo. Este es un tipo nomás de onda mecánica, que en el fondo requieren partículas, requieren que haya partículas que empujen, que le llegue un empujón de un lado y que lo tire para el otro lado, ¿no es cierto? Como el efecto dominó, por decir así. Y si se fijan, por ejemplo, si acá se ponen a mirar un puro puntito, si se fijan, este puntito no se desplaza, ¿no es cierto? O sea, se desplaza pero vuelve siempre a su posición original. Es decir, no va a viajar de allá para allá. Las ondas, acuérdense, transmiten energía, no masa. Y bueno, las ondas electromagnéticas se ven más o menos de este estilo. Y se componen de un campo magnético y de un campo eléctrico. Ya por eso se llaman electromagnéticas. Pero por ahora no es necesario que lo entiendan del todo muy bien. Lo único que tienen que saber es que justamente el actuar de estos dos campos, magnético y eléctrico, permite que la onda pueda viajar en el vacío. Ya, eso es importante. Entonces, mecánicas electromagnéticas. Ahora, la dirección de propagación. Están las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las transversales, ¿qué son? Son cuando las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. Ejemplo, la luz, un pulso a través de una cuerda, las ondas en la superficie del agua. ¿Ya? Y las longitudinales son cuando las partículas del medio viajan en igual dirección que la dirección de propagación. Un ejemplo, el sonido o el pulso a través de un resorte. Con las imágenes se ven de mejor manera. Las ondas transversales, si ustedes se fijan, en este cuadrito negro, ¿no es cierto? Que es un cuadrito cualquiera, se va a mover acá. Si la dirección, la onda se propaga hacia allá, el cuadrito se mueve para arriba y para abajo. Es decir, perpendicular a la dirección de propagación, que va en este sentido, ¿no es cierto? Pero con las ondas longitudinales sucede por el contrario, que si uno se pone a mirar un cuadradito acá, uno ve que el cuadradito oscila en esta dirección, vibra en esta dirección, que es la misma dirección de propagación, ¿no es cierto? En este no, en este vibra hacia arriba y hacia abajo, y en este vibra, perdón, hacia el lado. Entonces, acá se ve de mejor manera. Las transversales se ven de esta forma, las longitudinales se ven de esta otra forma. Ahí más claro no puede ser. Entonces, ahora el número de oscilaciones. Están los pulsos y las ondas periódicas. Los pulsos, que cada partícula del medio realiza una sola oscilación y luego se queda en reposo. Y las periódicas, bueno, como su nombre lo dice, es que oscilan periódicamente, vibran de forma continua, como dice. Entonces un pulso se ve más o menos de esta forma y una onda periódica se ve de esta otra forma, que es un pulso ya constante, ¿no es cierto? Continuo. Después están las dimensiones de vibración. Una onda puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Unidimensional, bueno, es en una sola dirección, ¿no es cierto? Y puede ser, por ejemplo, el pulso en cuerdas o resortes, como lo que vimos anteriormente.
que se ve más o menos de esta forma. Ah, y acá también dice, esta es una onda longitudinal, ¿no es cierto? Porque la dirección de propagación es la misma dirección de oscilación de las partículas. Bueno, entonces sería esta una onda longitudinal unidimensional, ¿no es cierto? Una onda bidimensional, por ejemplo, serían las ondas en la superficie del agua. Es decir, que se propagan por un plano, se propagan por una superficie. Por eso son dos dimensiones, es bidimensional, ¿no es cierto? Y bueno, esta, como su nombre lo dice, se propaga en dos dimensiones. Y tridimensional sería un ejemplo del sonido. Porque el sonido cuando yo hablo lo propago en todas las direcciones. Es decir, si yo emito un sonido, alguien que está atrás mío también va a escuchar el sonido, ¿no es cierto? Porque yo no lo estoy emitiendo solo hacia el frente, yo lo estoy emitiendo tridimensionalmente, o sea, hacia todas partes. Bueno, y eso entonces para la clasificación de las ondas. Ahora veamos las características de las ondas. ¿Ya? Vimos cómo se clasifican, ahora vemos cuáles son las características intrínsecas de la onda, que toda onda tiene que tener estas características. Bueno, acá se ve entonces una onda puesto de forma matemática tiene esta forma más o menos, donde la dirección de propagación sería en este sentido, ¿no es cierto? Y la onda finalmente oscila con una forma sinusoidal, como se dice. Identifiquemos ciertos parámetros. Por ejemplo, está la amplitud. La amplitud sería la máxima separación de la onda con su punto de equilibrio, es decir, sería esta magnitud acá. Sería desde el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Que sería esta recta de acá, hasta su máximo. Puede ser tanto para arriba o para abajo, la amplitud va a ser la misma. Solo que se dice que cuando va hacia arriba tiene una amplitud positiva y cuando va hacia abajo tiene una amplitud negativa. Y a todo esto, chiquillos, también estos puntos, los que están arriba, se les denomina comúnmente crestas. ¿Ya? Las crestas de una onda son los máximos positivos. ¿Ya? Y los valles serían lo contrario, serían los mínimos de la onda, ¿no es cierto? O bien máximos negativos, que serían estos de acá abajito. Entonces, esa sería la amplitud sería esta magnitud, ¿no es cierto? Ahora pasamos a la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta, o bien entre valle y valle. O sea, es esta distancia acá, ¿no es cierto? O bien esta distancia acá, o bien puede ser la distancia entre el punto de equilibrio y el punto de equilibrio, o bien puede ser este punto de acá con este otro punto de acá. Finalmente a lo que voy es que la longitud de onda se conserva a lo largo de toda la onda, ¿ya? Yo puedo tomar estos dos puntos y estos dos puntos, esta distancia va a medir lo mismo que esta distancia acá, va a medir lo mismo que esta distancia acá, va a medir lo mismo que esta distancia de acá, ¿no es cierto? Porque la longitud de onda se conserva a lo largo de toda la onda. Ahora veamos, el periodo de una onda. El periodo es un tiempo, como es un tiempo se mide en segundos, ¿no es cierto?, en el sistema internacional. Es un tiempo que demora la onda en realizar una sola oscilación, ¿ya? Y se puede calcular de esa forma. Es decir, por ejemplo, si yo en un intervalo de tiempo, por ejemplo, yo digo en 30 segundos, ¿cuántas oscilaciones dio esa onda en 30 segundos? Si los cuento y soy capaz de medirlo, puedo hacer esta división, el tiempo, ¿no es cierto?, los 30 segundos, partido el número de oscilaciones que hizo en los 30 segundos y puedo calcular el periodo. ¿Ya? Y el periodo, acuérdense, es una unidad de tiempo, se mide en segundos en el sistema internacional. Y la frecuencia. La frecuencia, a la inversa del periodo, es el número de oscilaciones que realiza una onda por unidad de tiempo. Es decir, se calcula de esta forma. Yo puedo medir, por ejemplo, yo voy a decir, ya, la onda va a tener 10 oscilaciones y yo voy a medir el tiempo que se tarda esa onda en dar 10 oscilaciones y hago esa división. El número de oscilaciones, que sería 10, partido en el tiempo que me tardó, y así obtengo la frecuencia. Y si se fijan, esto es lo mismo, solo que dado vuelta, ¿no es cierto? Sería el recíproco. O sea, de acá se desprende entonces que la frecuencia es igual a 1 partido en el periodo. ¿No es cierto? Lo mismo al revés, el periodo va a ser 1 partido en la frecuencia. Y a la vez entonces desprendo que si tengo el periodo, tengo la frecuencia, ¿no es cierto? Ocupo esta relación. Y a la vez si tengo la frecuencia, tengo el periodo. Entonces acuérdense. Y la frecuencia es el número de oscilaciones que realiza la onda por unidad de tiempo. Es decir, esto tiene unidades de 1 partido en tiempo, de 1 partido en segundo. Y eso generalmente en el sistema internacional se dice hertz. Hertz es 1 partido en segundo, que es la cantidad de oscilaciones que hace en una unidad de tiempo, en un segundo. Y bueno, la rapidez de propagación sería la rapidez con la que viaja la onda, y depende netamente del medio por el cual la onda se propaga. Es decir, en el aire yo voy a tener una distinta rapidez de propagación, en el agua voy a tener otra rapidez y en los sólidos también otra rapidez.
Y es más, dependiendo de qué sólido sea, voy a tener distintas rapideces. Y bueno, eso entonces características intrínsecas de toda onda. Y ojo, acá no lo puse, pero es importante que sepan que la frecuencia y el periodo de una onda siempre se conserva, siempre, siempre. Eso es como la huella de identidad de la onda, la frecuencia. Y entonces cada vez que cambie de medio y todo eso, puede cambiar su longitud de onda, puede cambiar su rapidez de propagación, pero la frecuencia nunca va a cambiar. Y bueno, la rapidez de propagación se mide de esta forma. Sería la longitud de onda por la frecuencia, o bien la longitud de onda partido en el tiempo, ¿no es cierto? Si se fijan, la rapidez siempre ha sido una distancia partido en un tiempo, ¿no es cierto? Y si se fijan acá, la longitud de onda es una distancia, o sea, se mide en metros, y el periodo es un tiempo, ¿no es cierto? Se mide en segundos. Entonces, finalmente, si yo hago esta división, voy a obtener una velocidad. O lo que es lo mismo, longitud de onda por frecuencia, ¿no es cierto? Porque la frecuencia es 1 partido en tiempo. Entonces, exactamente lo mismo. Ya, entonces ahora veamos los fenómenos que puede sufrir una onda. Vayamos con el primer fenómeno. Sería la reflexión, ¿ya? Que es cuando cuando la luz, bueno, acá puse la luz, perdón, chiquillos, esto es cuando una onda cualquiera, pero obviamente la luz es una onda, así que también se aplica. Cuando la luz choca con una interfaz, ¿ya? Un cambio de medio, una interfaz es un punto donde es como la frontera entre un medio y otro. Si cambia el medio, entonces esta se puede reflejar, es decir, puede chocar, ¿no es cierto? Y devolverse más o menos y reflejarse, como se dice. De tal forma que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Es decir, se ve algo así. Imaginen, acá tengo una interfaz, o sea, acá tengo un cambio de medio, viene una onda que choca acá y se refleja. Y con la característica de que el ángulo incidente, que sería este ángulo de acá, es igual al ángulo reflejado. Es decir, son lo mismo. Esto sería entonces el fenómeno de reflexión. Ahora el segundo fenómeno que sufre la onda sería la refracción, ¿ya? Y es cuando la onda, ahora en vez de reflejarse en la interfaz, traspasa la interfaz, es decir, sigue su camino, como que en el fondo atraviesa la interfaz. Ya, y como cambia de medio, ¿no es cierto? Porque si atraviesa la interfaz, está cambiando de un medio a otro. Como cambia de medio, entonces también cambia su velocidad de propagación y su longitud de onda. ¿Ya? Jamás va a cambiar su frecuencia, por lo mismo que habíamos dicho antes, ya que esto es característica intrínseca de la onda. ¿Ya? La refracción se ve más o menos de este estilo. Viene el rayo incidente, ¿no es cierto? Hay un cambio de medio, acá pasa de un medio a otro y va con el rayo refractado. Pero si se fijan, el ángulo incidente ya no es igual al ángulo refractado. ¿Ya? Y esto es lo que aparece en esta parte, que dice, las ondas al refractarse se desvían de su trayectoria original. ¿Ya? Y como en cada medio la velocidad de propagación es distinta, se define el índice de refracción, n. ¿Ya? El n es el índice de refracción, en este caso acá hay un n1 y un n2, que se define como la velocidad de la luz en el vacío, ya que esto es c, es la velocidad de la luz en el vacío, partido en la velocidad de la luz en el medio. ¿Ya? O sea, esto quiere decir que a mayores índices de refracción, es decir, cuando yo tengo un índice de refracción más alto, quiere decir que la luz se demora más en viajar en ese medio. ¿Ya? Y lo mismo, un índice de refracción más bajo significa que la luz viaja más rápido en ese medio. Pero nunca va a viajar más rápido que en el vacío. El vacío es lo máximo, lo más rápido que puede viajar la luz. Ya bueno, eso entonces con la refracción. Y acá está la típica imagen que muestran de la refracción de la luz, que cuando yo coloco, en este caso un lápiz, que está acá arriba, ¿no es cierto?, hay aire y acá abajo hay agua. Uno ve el lápiz cortado. ¿Y por qué es? Porque el rayo incidente, el rayo que sale del lápiz, para que nosotros podamos ver y que llega a nuestros ojos, finalmente el rayo que sale del lápiz cuando pasa por el agua se desvía de su trayectoria original. Entonces por eso nosotros vemos el lápiz acá como si estuviese cortado. Pero es por este mismo fenómeno, es porque el ángulo incidente no es igual al ángulo refractado, perdón. ¿Ya? Esto con la refracción entonces. Ahora veamos la difracción. La difracción sucede cuando una onda pasa por un agujero de menor tamaño que su longitud de onda o cerca de un obstáculo. La onda se curva y bordea dicho obstáculo. Es decir, cuando yo tengo algo de este estilo. Si yo tengo un agujero, ¿ya? Y tiro una onda, la onda que se supone que viene con una cierta dirección, ahora en vez de reflejarse en esta misma dirección, es como si ahora el agujero sea como una nueva fuente de sonido. Bueno, insisto, acá yo acabo de mencionar sonido, pero puede ser cualquier onda.
Y entonces por último se refleja así como si esta fuese la fuente de sonido. Ya, pero esto solo sucede cuando el agujero es de menor tamaño que su longitud de onda. ¿Ya? Porque si yo tengo una onda que tiene una longitud muy chiquitita y la onda viene acá, la onda va a pasar de largo, ¿no es cierto? No va a sentir nada. Es como si el agujero no estuviese. Pero si tengo una onda con una longitud de onda más grande, ¿no es cierto? Finalmente, cuando llegue al agujero, esta va a chocar y se va como a abrir de vuelta. Y va a actuar como una fuente. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, este es el mismo fenómeno de por qué cuando hay un concierto o hay un carrete en algún lugar y uno está muy lejos, escucha solo como los sonidos más graves, ¿no es cierto? O no escucha como pum, 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 como son los sonidos más graves. Y esto es porque los sonidos más graves tienen una longitud de onda mayor. Y como tienen una longitud de onda mayor, es más fácil que se difracten, ¿no es cierto? Porque las longitudes de onda más chicas, que son los sonidos más agudos, pasan de largo nomás, no sienten el agujero. Es como si nunca hubiesen tenido un agujero. Pero como los sonidos más graves tienen una longitud de onda mayor, cada que pasan por una esquina, por cualquier otro lugar, por una ventana, se difractan. Y por eso nosotros más de lejos escuchamos los sonidos más graves. Bueno, esto con la difracción entonces. Ay, perdón. Interferencia. Sucede cuando por un punto incide más de una onda. Ya cuando hay más, bueno, la frase lo dice, cuando dos ondas se encuentran en algún punto. La amplitud de la onda resultante será la suma de las amplitudes de todas las ondas incidentes. ¿Ya? Si se cancelan, se cancelan si son opuestas y se suman si son correspondientes. Acá se ven dos imágenes, ¿ya? Que acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando se junta un valle con una cresta, acá abajito se cancelan, ¿no es cierto? Pero cuando se junta un valle con un valle o una cresta con una cresta, se suman, ¿ya? Eso se llama interferencia constructiva, cuando ambas ondas, la amplitud de ambas ondas se suman, que es cuando hay una cresta con una cresta, un valle con un valle, y interferencia destructiva es cuando se cancelan, es cuando la onda se me hace cero en el fondo, cuando se junta ahí, justo ahí. A ver, no, no le puedo poner pausa, perdón. Ya bueno, pero se cacha, ¿no es cierto? Es cuando se juntan acá en estos puntos, ahí justo es cero, ¿no es cierto? Porque se destruyen las ondas. Bueno, y acá es básicamente lo mismo. Acá en estos puntos donde se juntan las ondas, por ejemplo, ahí se sumaron y ahí se restaron, ¿no es cierto? Bueno, se entendió. Y me imagino que sí. Y por último, eh, otro fenómeno que sufre la onda que no es tan evidente, por decir así, como en la práctica, pero que sucede, es la polarización. Y esta le sucede solo a las ondas transversales y consiste en reducir todos los planos de vibración de la onda a uno solo. Por ejemplo, la luz, que es una onda transversal, cuando a nosotros nos llega la luz del sol, nosotros nos llega luz blanca que compone mucha luz. Está la luz roja, la luz verde. Bueno, cuando vean la cápsula de luz lo van a entender mejor. Pero acá entonces la luz llega con muchas ondas, pero los lentes, en general los lentes de las cámaras, son lentes que polarizan la luz, es decir, solo dejan pasar este tipo específico de luz. Por eso, en el fondo, tiene un filtro que lo que hace es que de la banda transversal, que viene acá una chorrera de cosas, finalmente solo aparezca una dirección de propagación. Solo haya una sola. ¿Ya? Y esto generalmente pasa solo con las ondas transversales. ¿Ya? En particular, la luz es una onda transversal. Y bueno, ahí chiquillos, eso, fin de la presentación. Pero, para volver un poquito, para cerrar, entonces, replanteemos. El sonido sería una onda mecánica, ¿no es cierto? Porque necesita un medio de propagación. Sería una onda longitudinal, porque las partículas empujan la una a la otra en la misma dirección de propagación. Y finalmente sería también una onda tridimensional, ¿no es cierto? Porque se propaga en todas las direcciones. La luz es una onda electromagnética, porque puede viajar en el vacío. Es una onda transversal, porque su dirección de propagación es perpendicular a, a su dirección de vibración, ¿no es cierto? Y eh, sería una onda tridimensional también, si es que lo vemos, si nosotros fuésemos capaces de poner una ampolleta, ¿no es cierto? Se ve para todos lados, ¿no es cierto? No se ve en un plano, no se ve en una sola dirección. Sería tridimensional. Ya, y eso, chiquillos y chiquillas. Ojalá hayan entendido. Y nos vemos entonces en otra cápsula de su preu favorito, José Carrasco Tapia. Chao, chao.